Fin de semana tenso, porque después de las últimas fuertes caídas de la semana pasada de todo el sector cripto, la comunidad estaba en vilo a ver qué pasaba estos días. Y de momento parece que estamos con una calma tensa a la espera de ver si reaccionamos para arriba y recuperamos los 60.000 en Bitcoin, o seguimos cayendo y perdemos los 53.000. Porque hoy te hablaré de 3 catalizadores que en cuanto aparezcan son los que provocarán que Bitcoin se dispare en precio. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Y parece que el presidente Joe Biden se enfrenta a una revuelta no solo interna del partido, sino que también de algunos donantes ricos que financian el partido. Y es que ya son varios donantes con grandes fortunas que han manifestado que ya no van a financiar el Partido Demócrata hasta que el señor Joe Biden abandone la carrera presidencial y aún más después del desastroso debate. Ya acordaros que aquí en Europa, el pasado día 30 de junio, entró en vigor parte de la ley MiCA, concretamente la que afecta a las monedas estables. Pues ahora los que tienen que ir calentando que salen son los exchange, porque a partir del 1 de enero de 2025, los exchange regulados en Europa se van a tener que adaptar a la nueva normativa del MiCA, con sus nuevas regulaciones contra el lavado de dinero en criptomonedas, que exigen, y no es una opción, ya es una exigencia, que estos entreguen información de los usuarios. Y concretamente será de aplicación la regla de viaje. Y esto consiste en la recopilación de la información del usuario para identificar las transacciones que estén relacionadas con la compra y venta de bienes y hacer también un seguimiento de las transacciones que estén vinculadas. Y como no, va a ser obligatorio tener licencia en alguno de los 27 países de la Unión Europea para seguir operando dentro de la región. Y como siempre te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y el viernes repuntaron con fuerza las entradas a los ETF de Bitcoin al contado, siendo las más altas de los últimos 30 días. Y es que parece que vuelve el interés por comprar Bitcoin a los precios actuales. Ahora falta ver si estas compras van a continuar durante esta semana. Y es que el viernes MTGOX lanzó un comunicado donde anunciaba que ya estaba empezando a repartir los Bitcoin y Bitcoin Cash que tenían su poder. Y este fue otro input bajista que acabó de empujar aún más el precio abajo. Y es que poco después de este anuncio se empezó a detectar múltiples transacciones, de hecho fueron centenares, de importes distintos hacia Change y billeteras, por lo que confirma que ya están iniciando estos pagos. Y de hecho, varios usuarios de foros como el de Reddit confirmaron haber recibido ya los pagos. Y es que en el pasado era Grayscale y ahora es el gobierno alemán quien no falta su cita diaria de ventas, y el viernes transfirió 547 bitcoins al market maker Flow Traders. Pero durante el fin de semana también estuvieron activos, porque realizaron movimientos de bitcoin entre sus billeteras y finalmente con destino a una billetera no marcada, como podéis ver por aquí, de 700 bitcoins. Y en estos momentos los alemanes aún poseen 39.826 bitcoins en su balance. Y ahora mira este gráfico porque según F2Pool, este muestra el rendimiento que tienen las máquinas de minería que están usando los mineros. Y con las últimas caídas, cuando Bitcoin estaba por debajo de 56.000, solo 6 máquinas de minería seguían siendo rentables, debido a que los costes energéticos ya superan a los ingresos procedentes de la minería. Pero sí que es cierto que como punto positivo, la dificultad de minería de Bitcoin cae a mínimos de marzo, como podéis ver por aquí. Y esto debería dar aire a todas estas empresas de minería que pueden estar pasando por apuros con esta caída de Bitcoin. Y mirar este otro gráfico, porque es curioso, porque el precio de mercado del viernes, que fue ese mínimo en 53.000, 54.000, está muy cerca del coste medio de producción de Bitcoins para los mineros. Y también comentar que a medida que siguen cayendo los precios, también se está detectando una disminución en los cajeros automáticos de Bitcoin. Y es que la reducción en la rentabilidad y el interés ha llevado a una reducción en la instalación de estos nuevos cajeros. Y en la actualidad, mientras hay países como Australia y España que siguen ampliando sus cifras de cajeros en Bitcoin, Estados Unidos y Europa en general son los principales responsables de su declive mundial. Y es que Estados Unidos cerró 182 cajeros en el mes de junio y en lo poco que llevamos de julio ya ha cerrado más de 230 cajeros. Y antes de pasar a la economía, comentarte que hace ya unas 2-3 semanas hice una charla en el canal de YouTube del psicólogo del trading y en aquella charla tocamos muchos temas. Que por cierto os invito a ver la charla porque estuvo bastante interesante. Pero recibí muchas preguntas sobre un tema en concreto. Y la pregunta era qué podía hacer para aprender a operar small caps, que son acciones americanas. Y comentaros que yo no tengo formación y mucho menos de algo tan concreto como son las small caps.
Pero sí conozco a un trader que sé de primera mano, porque lo conozco, que es rentable y que tiene en la actualidad una formación de small caps bastante potente. Pues he hablado con Xavi y el tío se ha enrollado bastante y ha abierto de manera gratuita una parte inicial de su curso para la gente de mi comunidad que le interese la operativa o quiera empezar a aprender cómo operar small caps. Y aquí abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace que os lleva a esta web, donde podéis encontrar este mini curso de 3 vídeos iniciales. Recordad que son vídeos muy básicos porque es la parte inicial de su curso, pero este ya os da una idea de cómo funciona el trading en las small caps. Y por cierto que sepáis que yo estoy dentro de la comunidad de Xavi y por eso os puedo decir que la formación es muy buena. Y ahora pasando a la economía, el viernes pasado, a pesar de ser un día típico por ser el día después del festivo del 4 de julio y ser un día con menor volumen de transacciones y de operadores en activo, conocimos un dato no menos importante como es el dato de las nóminas no agrícolas. El dato apareció por encima de lo esperado en 206.000 cuando se esperaba 191.000, pero el aumento, atención, viene sobre todo por la parte pública, porque la parte privada, esta disminuye con fuerza. Y de nuevo, otra vez, el dato del mes pasado es revisado a la baja y con contundencia, con una rebaja de más de 100.000 nóminas. Por lo que sigo pensando lo mismo, que lo de este dato y su manipulación no tiene nombre. Luego también conocimos la tasa de desempleo en Estados Unidos del mes de mayo y esta aparece en el 4,1% cuando se esperaba un 4% y veníamos de un 4% anterior, por lo que esta aparece por encima de lo esperado y es la tasa de desempleo más alta desde noviembre de 2021, cuando estaban todos los mercados arriba y el bull run en pleno apogeo. Por lo que vemos datos mixtos con una de cal y otra de arena que siguen apuntando a una bajada de tipos para el mes de septiembre, que después de estos datos aumenta ligeramente la probabilidad de bajada de tipos al 75%. Y ahora los swaps de la Fed estiman una probabilidad ligeramente mayor de 2 recortes en septiembre y en diciembre, después de estos informes de empleo, por lo que vuelve a descontarse esa probabilidad de 2 bajadas en lugar de una. A todo esto, el filtrador de la Fed, que Miraos, comentó que el informe sobre el empleo de junio hará que la reunión de este julio de la Fed sea más interesante, ya que por primera vez en todo el año puede ser que se produzca un verdadero debate interno sobre la posibilidad de recortar ya sí o sí los tipos de interés en el mes de septiembre. Pero atención, porque los datos, no solo en Estados Unidos, estos datos de empleo empiezan quizás a mostrar una economía que se está enfriando. Atención con el dato de empleo que apareció en Canadá, porque este sorprende y para mal, ya que el empleo cae 1.400 puestos de trabajo cuando se esperaba un aumento de 22.500. Y la tasa de desempleo aumenta al 6,4% por encima de las expectativas del 6,3%. Ahora pasando al viejo continente, la semana pasada tuvimos elecciones en Reino Unido y el Partido Laborista obtiene la mayoría tal y como se esperaba. Y a raíz de esto, Sunak dimite tras la peor derrota del Partido Conservador en los últimos años. Eso sí, no esperemos grandes cambios porque los laboristas seguirán haciendo lo mismo, pero con otro nombre. La cuestión será saber si este cambio de color puede significar cambios para el sector de las criptomonedas en el Reino Unido. Y también estaremos muy pendientes a ver hoy las primeras reacciones de las elecciones francesas, que en principio hemos visto un giro inesperado porque finalmente ha ganado la izquierda, esa coalición, ese Frankenstein que han montado para combatir contra la derecha. Ahora pasando a las acciones, empezaremos por NIO, que bajaba casi un 6% el viernes porque se supo que su CFO renunciaba. Y esto no acabó de sentar bien a la compañía. Luego pasamos a Apple, que subía más de un 2% porque informa que incorporará ChatGPT y Google Gemini a su Apple Intelligence y anunciará esta asociación con Google para este otoño. Ahora pasamos a Meta, que subía casi un 6%, atención, y llega a máximos históricos, tocando la cifra de $540 por acción. Ahora pasamos a Paramount, que subía más de un 3% el viernes, y es que Skydance Media y Paramount Global firman un acuerdo definitivo para impulsar a Paramount como una empresa de medios y tecnología de clase mundial. Y durante esta semana repasaremos las cotizaciones de Coinbase, también MicroStrategy y también Marathon Digital, porque son acciones que están relacionadas con todo el sector cripto, y viendo las caídas de la semana pasada y estando muy pendientes de ver cómo reaccionará el mercado esta semana, estaremos pendientes de estas acciones que cotizan en la bolsa tradicional. Y ahora te recuerdo que yo, para operar todos estos mercados, utilizo el broker de Quantfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, porque si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasamos a repasar cómo está este miedo codicia al mercado tradicional, que está en 54, en la zona neutral y recuperándose a puntito de entrar en la zona de codicia, mientras que en criptomonedas estamos en 28.
en codicia, rozando con codicia y codicia extrema, y es que la caída de la semana pasada empujó a este índice en niveles que no veíamos desde principios de 2023, cuando Bitcoin estaba en $17.000. Para que veamos un poco la película de que a pesar de que estamos cayendo por debajo de la zona de 60.000, el miedo ahora mismo en el mercado es equiparable a cuando estábamos en la zona de 17.000. Y para esta semana empezamos con un lunes tranquilo, sin datos económicos importantes, y ya pasamos a martes con una comparecencia, atención, de Powell y la subasta de deuda a 3 años en Estados Unidos. Luego pasamos a miércoles con otra comparecencia de Powell, inventarios de petróleo en Estados Unidos y otra subasta de deuda, en este caso a 10 años. Pasamos ahora a jueves, que es el día importante de la semana, con datos de PIB en Reino Unido, datos de inflación en Alemania y, atención, datos de inflación en Estados Unidos y también el dato de desempleo semanal. Y por último cerraremos el viernes la semana con dato de inflación en España y el dato también IPP de inflación en Estados Unidos. Y a nivel de resultados de empresa, atención porque empieza la nueva temporada y este viernes arrancan con los resultados de los bancos como JP Morgan, Wells Fargo, Citi, Bank of New York Mellon y compañía, por lo que atención que los grandes empiezan a mostrar resultados y veremos cómo hemos cerrado este segundo trimestre. Perfecto, y ahora pasando a los mercados, los datos de empleo del viernes fueron mixtos y no crearon apenas impacto en los mercados, pero estos datos siguen mostrando un enfriamiento en la economía. Pero lo extraño es que tras estos datos de empleo se esperaba una reacción arriba del riesgo, sobre todo del Russell, como podéis ver por aquí abajo, y lo que tuvimos de nuevo fue otro día de caídas y una amplitud otra vez mala, con S&P 500 y Nasdaq otra vez tirando arriba y un Russell 2000, un riesgo, una amplitud otra vez bastante mal. Y es que el Nasdaq subía un 1%, el S&P 500 un 0,40% y en cambio el Russell negativo. Y no fue el único, porque el RSP, que es el S&P 500 equiponderado, donde todas las empresas pesan lo mismo, también tuvo una jornada en negativo. Por lo que veíamos como otro día las 7 magníficas tiran del carro, empujan los índices a nuevos máximos históricos, pero la amplitud no está y no se le espera. Y ahora pasamos a Bitcoin, que es donde realmente estuvo el jaleo la semana pasada. Y empezaremos repasando este gráfico que tengo por aquí. Y es que aquí podemos ver dónde empezaron las ventas, tanto del gobierno alemán como del gobierno de Estados Unidos y también de Mt. Gox. Y vemos que estas ventas empezaron a partir de los 65.000 de Bitcoin y fueron poco a poco produciéndose hasta llegar a los mínimos de los 53.000 que vimos justamente el viernes de la semana pasada. Y aquí podemos ver cómo desde el 19 de junio, entre las ventas del gobierno alemán, las ventas del gobierno de Estados Unidos y el FUD de Mt. Gox, se han transferido un total de 18.000 bitcoins aproximadamente a exchange o a billeteras, teóricamente para ser vendidos. Y hablamos que con la venta de 18.000 bitcoins, y sobre todo, que aquí está lo importante, la ausencia de grandes compradores, han conseguido tirar el precio hasta los $53.000 por Bitcoin. Pero cuidado, porque entre estos tres aún poseen 396.000 Bitcoins, que son 22 veces más la cantidad que han vendido hasta el día de hoy. De todo este importe, 40.000 corresponden al gobierno alemán, 213.000 corresponden al gobierno americano y 141.000 corresponden a Mt. Gox. Que esto no quiere decir que los vayan a vender todos, pero que ahí están. Y a esto aún falta por sumarle países como el Reino Unido, que ya aprobaron leyes hace unas semanas para poder vender los activos cripto incautados, y por ejemplo el Reino Unido actualmente posee unos 60.000 bitcoins. Y no descartemos, visto lo visto, que puedan hacer lo mismo. Por lo que es posible que el mercado con estas caídas esté descontando justamente esto, esta presión vendedora a futuro que puedan ejercer estos participantes, que en el global de todo el Bitcoin circulando no son cifras importantes, no son cifras grandes, pero como no hay contrapartida ahora mismo, como no hay presión compradora, esto está provocando caídas en el precio. Y es que si pasamos al gráfico, en toda esta subida desde finales de 2022, los retrocesos medios están en el 20-25%. Y en la actualidad, esta caída ya está justamente tocando el 25-26%. Por lo que si nos ceñimos a esto, a este histórico de caídas desde la subida de finales de 2022, podríamos estar cerca de un suelo. Pero ahora pasaré a comentaros los que yo creo que son los 3 catalizadores que son necesarios para que Bitcoin rebote y tenga ciertas garantías de forjar este suelo y empezar a tirar con fuerza, a romper resistencias y a conseguir nuevos máximos. Y estos 3 catalizadores, por una parte, es que tuviéramos una crisis económica que provoque una falta de confianza en el sistema económico o un crash bancario, como pasó a principios de 2023. Y de hecho vimos una reacción fuerte en Bitcoin. Si pasara alguna de estas dos cosas, una crisis económica con pérdida de confianza en el sistema económico o un crash del sector bancario, este catalizador por sí solo ya podría provocar un repunte y una atracción de dinero hacia Bitcoin. Como segundo catalizador es la entrada de liquidez
que aún no se está observando. Si vamos a mirar cómo está esta liquidez, es cierto, atención, que la semana pasada vimos entrada de liquidez, rebote desde los mínimos marcados, y esto ya podría ser de por sí solo un catalizador, que viéramos otra vez la entrada de liquidez al sistema, porque Bitcoin es un proxy de liquidez, es un espejo o adelanta la liquidez que hay en el sistema, y si viéramos una reacción, una entrada de liquidez, ahí sí que podríamos ver una reacción de Bitcoin. Y por último, como tercer catalizador, está la bajada de tipos de interés. Y es que para que entendamos cómo funciona o cómo impacta esta bajada de tipos de interés en Bitcoin, vamos a ampliar esto y a dejarlo por aquí. Y es que cuando se produce una bajada de tipos de interés, el dinero pivota a los bonos. Y es que normalmente se dice que cuando bajan los tipos de interés es porque se descuenta o viene una crisis y el mercado de renta variable baja. Y lo que realmente ocurre es que llevamos mucho tiempo donde el mercado de bonos está siendo muy castigado. Los rendimientos no paran de subir y el precio de bonos está desplomando. Y esto está creando problemas en el balance de muchos bancos porque tienen descubiertos y tienen un flotante de pérdidas bastante importante en la parte de los bonos. Es justamente el problema que causó en 2023 en la banca regional. Los grandes bancos, por ser monstruos por su músculo financiero, pueden aguantar más todos estos descubiertos, pero cuando hay bajada de tipos, lo primero que ocurre es que este dinero sale de renta variable y va a cubrirse en bonos, va a rellenar todos estos saldos, a rellenar este colateral de liquidez. Y una vez se llena todo este colateral, los bonos llenan este colateral, que este colateral se utiliza para crear dinero y para crear crédito. Y cuando estas dos cosas se crean y el sector de bonos tiene otra vez colateral de liquidez, tiene otra vez liquidez tanto el sistema euro-dólar como todo el mercado de bonos, que recordad que es el mercado más grande del mundo, cuando este mercado, por la atracción de capital, al bajar tipos y a descontar que bajada de tipos futuro y los rendimientos son atractivos, este fluir de capital hace que todo esto se llene de dinero. Y entonces cuando todo esto, el colateral, se crea dinero, se crean créditos, todo esto está a reventar de dinero, entonces es cuando vuelve hacia la renta variable. Y entonces sí, hacia Bitcoin y activos de riesgo. Hace falta que alguno de estos tres catalizadores, ya sea una crisis económica con pérdida de confianza o crisis del sector bancario, 2, una vuelta de la liquidez, o 3, esta bajada de tipos que primero llene toda esta parte de los bonos y del colateral y después vuelva. Si ocurre uno de estos tres catalizadores, o más de uno, o los tres a la vez, es cuando entonces sí podemos ver una proyección mucho más alcista de Bitcoin y compañía. Hasta entonces, si no aparece ninguno de estos tres catalizadores, es posible que sigamos viendo sufrir a todo el sector. Ya pasando a los gráficos, de momento no hay novedad, hemos visto una fuerte caída en cuanto ha abierto el mercado chino, volviendo a niveles de 54.000, 55.000, y veremos hoy con la apertura de Europa y América si vuelve a entrar dinero a los ETF de Bitcoin al contado, si vemos cierta recuperación, o volvemos a testear la parte baja, y es que el nivel de los 50 y 52.000 sigue estando bastante goloso ahí pendiente, porque hay que recordar que a nivel de semanal es un nivel bastante importante que en el pasado funcionó como soporte de resistencia, y sería muy extraño que rebotáramos sin testear esta zona. En el caso de Ethereum puedo comentar también muy similar a Bitcoin. Es verdad que hemos profundizado más con esta caída volviendo a testear los mínimos, pero sin superarlos, del nivel de los 2800. Por lo que estaremos pendientes a la jornada de hoy lunes a ver cómo abren los mercados y si rebotamos o realmente testeamos la parte baja. Repasando rápido las altcoins porque no quiero que el vídeo se alargue mucho. Aquí por ejemplo tenemos a Chebar que de momento no está mostrando ninguna señal de rebote, a pesar de estar apoyando en zona de soporte, pero de momento no tenemos ninguna rotura estructural bajista, por lo que en el corto plazo no hay señal de entrada. Tenemos activos como Netmine rompiendo mínimos y destruyéndose por momentos, Ondo, a pesar de la fortaleza, perdiendo mínimos en la zona de 0.87. Veremos si hay alguna recuperación en precio o venimos a mitigar la parte baja y tocar, quién sabe, la parte de 0.55, 0.60. Y ahora pasando a un bloque de monedas que es cierto que estamos viendo cierta reacción distinta o con más fortaleza, y es que quizás en monedas consideradas más antiguas están aguantando mejor estas caídas. Y estamos viendo por ejemplo como AVAX está mostrando cierta estructura de posible formación de suelo, también lo mismo para Solana, aguantando toda esta parte de rango de 130 a 140 y mostrando cierta intención de querer aguantar y querer romper arriba, al igual también como Polkadot, que tiene un dibujo muy similar a AVAX y parece que están aguantando bastante mejor estas zonas. Y otras monedas como hemos visto el caso de Ondo o como el caso de Toncoin, que están bastante más fuerte por su narrativa puntual. Y fijaros cómo limpia todo este imbalance, mitiga toda esta liquidez superior y ahora de momento está aguantando la parte intermedia de 7.710 y estaremos pendientes de la parte baja y la parte alta por ser un activo que por narrativa propia está más fuerte que el resto del sector.
Y ahora pasando a divisas, veremos la reacción hoy del euro y de las divisas porque hay sorpresa mayúscula en Francia. Y es que la derecha pierde las elecciones cuando todos los sondeos le daban victoria y pierde frente a la coalición de izquierdas, este Frankenstein que montaron con tal de combatir a la derecha. Y parece que les ha salido bien. Eso sí, ya veremos qué hacen a partir de ahora porque el resultado tampoco garantiza mayoría absoluta y tampoco garantiza que puedan formar este gobierno que sea capaz de gobernar. Por lo que veremos en qué acaba todo esto. A nivel de precios, visto que tenemos el máximo semanal bastante cerca, en la zona de 1,085, no me extrañaría que empezáramos la semana buscando la intención de mitigar justamente este nivel de máximos y el máximo de la semana anterior y el de semanas atrás, justamente en esta zona de aquí, y a partir de aquí, ver qué escenario nos deja el tema francés y replantear escenarios si venimos a corregir parte de la parte inferior o el euro descuenta este escenario que en principio era peor de que ganara la derecha, gana la izquierda y empezamos a cerrar imbalances superiores en la zona del 1,09. Y por último, commodities, oro y plata. Oro está empezando a romper estructuras bajistas, la plata está cerca, por lo que parece que el trade a cortos finalmente puede ser que nos salte en break-even. Y el petróleo sigue tonteando con la parte 82, 84, y es que los últimos datos económicos están empezando a descontar cierta reducción en la demanda y esto afectaría en el precio a corto plazo. Perfecto, pues arrancamos semana. Hoy lunes en principio es un día tranquilo a nivel macro, pero estaremos muy pendientes sobre todo de esta reacción de la divisa del euro con los resultados de las elecciones francesas y también sobre todo el sector cripto, después de las fuertes caídas de la semana pasada, ver cómo arrancamos esta semana y si hay alguna señal de que podamos afianzar ciertos niveles o por contra siguen las ventas y siguen presionando abajo y vemos nuevas caídas. Ahora sí, que vaya muy bien el día, cuidado que seré nuevo mañana, hasta luego.